Me han dado la oportunidad hoy de hablar de poder, ¿no? De hablar del poder, de distribución del poder, con la excusa de que hay problemillas, ¿no?, que observamos en el ámbito de la desigualdad y problemillas que observamos en el ámbito de la democracia, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque lo que voy a tratar de hacer ahora de forma muy breve y muy sintética es una digresión o, bueno, soltar algunas reflexiones que vienen a decir, o yo creo que se pueden sintetizar en la siguiente idea, ¿no? El título que me encargaron era Desigualdades, Poder y Democracia. Pues la idea síntesis sería que tenemos que resolver los problemas del poder, porque las desigualdades, en sus diferentes formas de ser medidas y comprendidas, y la democracia son, bueno, si queréis, poco más que indicadores o muestras, o nos enseñan de alguna forma cuáles son los problemas que tenemos con el poder. Como para situar, ¿no?, la reflexión o las reflexiones sobre el poder un poco por encima, ¿no?, y para no confundir, ¿no?, algunas cosas, ¿no? La Agenda 2030, de la que hablaba Laura, ¿no?, que es como este documento, este compromiso, ¿no?, que acaba de ser aprobado por Naciones Unidas hace casi 2 años, que, como sabéis, bueno, pues incorpora una serie de objetivos y de metas de cara a los próximos 15 años, hasta el año 2030, en términos de, bueno, pues de reducción de pobreza, reducción de las desigualdades, ampliación de las capacidades, las oportunidades y algunos derechos para las personas, de transformación de un modelo productivo, de un modelo de consumo, pues que está diagnosticado como insostenible y que nos lleva a una crisis de proporciones descomunales, ¿no? De hecho, la Agenda 2030, el título es Transformando el Mundo, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que decir con respecto a esta agenda, yo creo que incluso antes, ¿no?, de explicar que tiene 17 objetivos, no sé cuántas metas y que se puede cumplir o no en los países, que los países tienen que hacer planes y todo este rollo, ¿no?, que a veces contamos con demasiada frecuencia, lo primero que hay que decir es quién ha hecho esta agenda, ¿no?, y qué significa esta agenda y qué poder tiene esta agenda en tanto que agenda, o qué poder representa esta agenda también, ¿no? Porque yo creo que son cuestiones fundamentales, ¿no? Y lo cuento con una pequeña anécdota, ¿no?, para tratar de eliminar algunas confusiones. Cuando se empieza a discutir en Naciones Unidas esto de la nueva agenda, es porque se estaba acabando la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no?, que era una agenda más reducida, focalizada en pobreza extrema, muy del mundo de la cooperación, para entendernos, ¿no?, que apenas describía las necesidades o los desafíos del mundo en términos de oferta, ¿no?, de la necesidad de proporcionar más alimentos, proporcionar más medicinas, más servicios, etcétera, etcétera, ¿no?, pero apenas tenía cuestiones de fondo en su interior, ¿no? Pues en el 2012, cuando se empieza a, bueno, cuando ya se sabe, o cuando se deja de negar que los objetivos que se habían propuesto para el 2015 no se iban a cumplir en el 2015, pues empieza o se lanza o se abre la reflexión acerca de qué vamos a hacer a partir del año 2015, ¿no? Y entonces la propuesta de todo el mundo de la cooperación, y cuando digo todo el mundo de la cooperación, incluyo a instituciones internacionales, incluyo a, pues, grandes transnacionales de la solidaridad, ¿no?, como estas multinacionales de la solidaridad, ¿no?, que todos conocéis, muchos agentes de sociedad civil, de empresas, en fin, todo este compendio de multiactores, ¿no?, que rulamos por la cooperación. Pues de ahí emerge una propuesta que es lo que llaman los Objetivos del Milenio Plus, ¿no? Y esto era básicamente una propuesta de ampliar unos cuantos años, prorrogar el plazo unos años, y una discusión que ya emergía era y meter un objetivo más o una meta más que hiciera referencia al tema de desigualdad, ¿no? Lo cual, bueno, pues no dejaba de ser relevante, ¿no? Pero la discusión que emerge a partir de esa propuesta de si meter o no meter un objetivo de desigualdad es una discusión que de repente se torna relevante
Y se torna relevante no porque sea más o menos relevante que en una agenda de ese tipo haya un objetivo que diga reduciremos la desigualdad en los países en el plazo de tanto, en tantos puntos, ¿no? Sino porque nos permitía empezar a hablar de quién tiene el poder, ¿no? De qué es lo que explica que la desigualdad haya crecido en los últimos 30 años de forma descomunal, ¿no? En el interior de los países y entre muchos países, ¿no? Lo digo, bueno, esta agenda afortunadamente, o esta propuesta de agenda de los Objetivos del Milenio Plus, afortunadamente no se aprobó y en su lugar se aprobó una agenda mucho más amplia, mucho más universal, que no apela solo al mundo de la cooperación, sino que tiene que ver con todo el conjunto de políticas públicas de todos los estados y de todos los actores, independientemente de que sean en eso que llamamos el norte global o el sur global. De alguna forma dice que ninguno de los países del mundo está adecuadamente desarrollado y, por lo tanto, esa lógica de países desarrollados o que ya han alcanzado determinadas metas y países subdesarrollados o en vía de desarrollo que están por alcanzarlas, pues se quiebra, se rompe esa lógica de países del norte y países del sur para visibilizar que hay nortes en el sur y sures en el norte y que por lo tanto hay otras dinámicas y otras constantes que son las que tienen que ser, como dice su título, transformadas, ¿no? Bueno, eso que serían como las buenas noticias por parte de la Agenda 2030 no son todas, ¿no? Porque la Agenda 2030 no hace una propuesta clara o explícita de cambiar la actual distribución del poder global. De momento, antes de las 3 o 4 reflexiones que quiero hacer, hipoteticemos que podemos caracterizar en el mundo, ¿no?, con sus caras o sus nombres o sus características generales, quiénes son los que tienen el poder global en el mundo, y existe una determinada distribución que explica pues lo que llamamos los principales desafíos, ¿no? Explica por qué tenemos pues a la quinta parte de la población del planeta completamente excluida de cualquier oportunidad de vivir dignamente, porque tenemos a más de la mitad de la población del planeta excluida de acceder en términos razonables a bienes y servicios, porque tenemos el conjunto de ecosistemas terrestres que nos soportan vitalmente amenazados de muerte pronta y rápida, y con ello nuestra propia especie, porque tenemos a otra mitad de la población del planeta excluida de las esferas de poder, ¿no?, por razón de su sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos desafíos que están, bueno, con lenguaje de Naciones Unidas, ¿no?, que siempre es medio diplomático y eufémico, pues está contemplados, ¿no?, esos desafíos. Pero la agenda casi nada dice de por qué sucede eso que sucede y, por lo tanto, casi nada dice de cuáles elementos dentro de esa hipotética distribución del poder global tienen que ser transformados para que se transformen o para que se consigan éxitos en cada uno de esos desafíos, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, porque yo quiero afirmar asertivamente que es imposible, ¿no?, conseguir avances en eso que llamamos avances notables y significativos y sólidos, ¿no?, para las próximas generaciones en eso que llamamos la agenda multisectorial del desarrollo. Me da igual que penséis en términos de lucha contra la pobreza o de educación o de salud o de consumo sostenible, me da igual en qué sector penséis, ¿no? Yo creo y quiero afirmar que es imposible cambiar el mundo si no se cambia la distribución del poder global, ¿no? Y esto, quiero decir, aquí haría falta, lo que pasa es que como tengo una moderadora que le encanta la puntualidad, no me puedo extender, ¿no? Pero bueno, luego lo interesante de esto es el debate, ¿no? Pero aquí sería importante meter un rato, ¿no?, para explicar qué es lo que ha pasado en este tiempo de globalización con eso del poder, ¿no? Diré solo 2 o 3 cosas, ¿vale?, a modo de subrayar 3 o 4 elementos que me parecen diferenciales, ¿no? El primero de ellos es que hasta hace muy poco,
hasta hoy, podríamos decir todavía, porque todavía es una cultura que tenemos muy interiorizada, cuando pensamos en el mundo como un sistema de, bueno, pues algunos lo llaman de relaciones internacionales, pensamos que lo importante todavía en la redistribución de ese poder global son las relaciones de poder, ¿no? Yo creo que se explica muy bien, aquí ya todos sois cada vez más jóvenes y estos ejemplos ya no valen casi, ¿no? Pero los que nos hemos criado en tiempos de la Guerra Fría, el mundo era bastante sencillo de entender, ¿no? Estaban los malos, que eran los otros, los buenos, que éramos nosotros, independientemente de dónde naciéramos, ¿no? Y bueno, pues la distribución del poder pues residía fundamentalmente en el gobierno de determinados estados que funcionaban pues parecido a como funcionaban los imperios, pero en ese siglo de modernidad que era el siglo XX, y conseguían o no conseguían, se disputaban áreas de influencia, ¿no? para poder extender ese poder, ¿no? Ya en los años 60 y 70, antes de que acabara la Guerra Fría, hay bastante gente desde distintas disciplinas que empieza a advertir que el poder cada vez está menos en manos de los estados, ¿no? Y que ese poder se está desplazando de esa visión clásica, si queréis, ¿no? De que eran los estados los que tenían las principales capacidades, ¿no? Para influir o dominar, ¿no? Al resto, que ese poder se estaba desplazando a otras esferas, ¿no? A las esferas privadas, podríamos decir, ¿no? Esferas bueno, que tienen a algunos actores muy notables y muy sobresalientes. Gonzalo nos va a contar, ¿no? de las corporaciones transnacionales, ¿no? de ese sector privado transnacional empresarial, ¿no? Que lo tenemos todos, yo creo que ahora bastante identificados, pero hay otros poderes privados también, ¿no? Que también se empiezan a transnacionalizar de alguna forma y que empiezan a tener cierto poder también en esa esfera internacional, ¿no? Ya he mencionado antes algunas transnacionales, ¿no? Pero también podemos hablar de los movimientos sociales transnacionalizados también, ¿no? Que también empiezan a tener poder. Lo que quiero decir con esto es que ese poder que se desplaza de manos públicas a manos privadas no solo cambian de lugar o cambian de manos, ¿no? Sino que al cambiar de manos cambia la naturaleza de ese poder también, ¿no? Y a fuerza, para atender o para entender ese cambio de naturaleza del poder, tenemos que pensar ante qué tipo de poder estamos ahora, ¿no? Y ante qué tipo de poder o de poderes tenemos que situarnos para lograr esas transformaciones que al menos en algunos de sus puntos discursivamente se propone la Agenda 2030, ¿no? Ese cambio de naturaleza es importante porque muy a menudo en el discurso público no se tiene en cuenta que el hecho de que el poder no lo ejerza un gobierno de un Estado, sino un filántropo o un CEO de una transnacional o una asociación del sector privado transnacional, etcétera, etcétera, cambia también nuestra relación con ese poder, ¿no? Porque ya cuestiones como rendición de cuentas, como elecciones, como participación política, ¿no? Para elegir democráticamente a nuestros representantes, es decir, cambia un poder basado en la lógica de la representación política, hacia un poder pues basado en otras cosas, que no sabemos muy bien cuáles son en la mayoría de los casos, ¿no? Conceptos como transparencia asociada al buen gobierno o a la gobernanza global, que están plenos de lógica, ¿no? En una lógica de representación y de donde los estados se reúnen y cada estado se le supone que es un representante legítimo de los ciudadanos del territorio que representa. Eso nos aboca a una reunión o a una forma de toma de decisiones en una lógica determinada, pero sí tenemos que tomar decisiones, compartir decisiones o negociar aspectos de esas decisiones con poderes que no tienen una representación territorial, que no tienen una representación en términos de ciudadanía, ¿no? O de electibilidad de esos representantes. Deberíamos caer en la cuenta de que estamos hablando de una relación distinta con el poder, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque no solo es que, por hacer el chiste, ¿no? No solo es que los malos hayan cambiado de rostro, ¿no?
Yo como ciudadano infantil, ¿no?, en los años 70 de esta España predemocrática, pues evidentemente los malos eran los comunistas, ¿no?, y los masones, ¿no? Los malos en la Guerra Fría eran los que aparecían como espías en las películas de Hollywood, ¿no?, y aquellos stalinistas y todos estos, ¿no? Y no solo es que esos ahora hayan cambiado de rostro y ahora los malos sean, pues yo qué sé, ¿no?, Amancio Ortega, Bill Gates o cualquiera otro de estos, ¿no? Es que también la relación de cada ciudadano, de cada uno de esos desafíos con ese poder ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, ¿no? ¿Por qué ha cambiado ese poder? Bueno, pues ahí es donde esa disertación, que no voy a tener tiempo de hacer y no voy a hacer, ¿no? Pero quiero decir, quiero leer una frase textual, ¿no?, para ver si estamos de acuerdo, ¿vale? Y para hacer la segunda reflexión. Voy hasta casi bien para terminar en un tiempo razonable, Laura, fíjate. La frase: el poder ya no lo tienen los estados, sino las grandes empresas, que además están convirtiéndose en monopolios, ¿no? Esto tiene que ver con la concentración progresiva de poder, tampoco os voy a dar datos ahora del crecimiento de la desigualdad, etcétera, etcétera. Esa frase es textual y cumple justo un siglo ahora mismo, ¿no? Es una frase de Lenin, en su texto sobre el imperialismo, ¿no?, como última fase superior del capitalismo, ¿no?, un texto publicado en 1917 y escrito el año anterior, ¿no? Quiere decir, no estamos, cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de caracterización, cuando hablamos de desplazamiento del poder y de la difusión de ese poder, no estamos ante un proceso histórico tan reciente. No estamos ante un proceso histórico que pueda explicarse a partir de estas cosas de andar por casa que nos han pasado ahora, mucho menos, ¿no?, como algunos tratan de explicarlo, a partir de la crisis financiera de 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera yendo a las reflexiones que hacían los que de alguna forma constituyen la Escuela de la Economía Política Internacional y algunas reflexiones postmarxistas de los años 60 y 70, como las que mencionaba, ni siquiera entonces, ¿no? Estamos ante un proceso histórico que viene desde mucho más atrás, ¿eh? Y esa configuración del poder o redistribución del poder en un sentido u otro, pues nos obliga a mirar la historia de otra manera, ¿no? En mi opinión, lo más importante con respecto a la Agenda 2030, en términos de cambiar la distribución del poder, es denunciar o aprovecharla para denunciar de forma muy clara que eso que conocemos como democracia está seriamente amenazado. Seriamente amenazado. Y seriamente amenazado incluso a partir de esa Agenda 2030, ¿no? Las causas de las amenazas, ¿no? También aquí harían falta otros 20 minutos como mínimo para contarlo, pero por soltar algunas ideas, ¿no? Hay un autor que a mí me enseñó muchas cosas, ¿no?, del que aprendí muchas cosas. Vosotros que sois estudiantes o economistas lo conoceréis mucho mejor que yo, que es Karl Polanyi, ¿no? Y Karl Polanyi, en La Gran Transformación, él explica, a mi juicio, de manera muy certera, cómo eso que conocemos como capitalismo, que él denomina la sociedad del mercado autorregulado, cómo lo que ha hecho es desarraigarse, es decir, salir de su propio espacio, ¿no?, y desarraigarse de las esferas sociales, políticas, del conjunto de dimensiones que explican la realidad, ¿no? Y ese desarraigo del mercado autorregulado, bueno, pues ha seguido su camino y ha seguido construyendo su propia historia, ¿no?, como es la historia del capitalismo, ¿no? Hay que decir que él estudia, en realidad él no estudia a su tiempo, estudia los procesos anteriores a su tiempo, estudia los orígenes del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de siglo y medio atrás, ¿no? Creo que esas reflexiones de Polanyi hoy son absolutamente innegables o evidentes, ¿no? Y cómo podemos estar conviviendo socialmente desde una lógica de desarraigo social, ¿no? Y esto no tiene que ver siempre con la escasez ni con la pobreza, sí tiene que ver con cómo convivimos con las desigualdades, sin embargo, ¿no? Pero cómo esa... Bueno, Polanyi explica muy bien, ¿no?, que lo que da origen a ese desarraigo es precisamente la mercantilización en el origen del capitalismo de las tres esferas que no habían sido mercantilizadas hasta ese momento, ¿no?, en las sociedades, que eran el dinero, el trabajo y la tierra, ¿no?
el crecimiento progresivo o cómo la mercantilización sigue ocupando cada vez más esferas de nuestras vidas, nos constituye como personas. Por más que queramos situarnos individualmente y desde unos principios y valores muy fuertes en contra, lo cierto es que vivimos en sociedades que cuando están, o decimos que están crecientemente mercantilizadas o que cada vez mercantilizan más espacios propios de la vida, eso ya nos está configurando como personas de esas sociedades. Y esa mercantilización lleva acompañada, entre otras razones, para explicar lo de la amenaza de la democracia, por una acción de poderes, normalmente los conocemos como poderes económicos, pero no solo, que cooptan o que ocupan los poderes públicos. Es decir, no solo es que el poder se haya desplazado de un espacio público a uno privado, es que de un tiempo a esta parte los poderes que representan la esfera económica están cooptando de distintas formas, ¿no? A veces ocupando, presentándose a elecciones y ganando elecciones, ¿no? Como puede pasar en Francia mañana, por ejemplo, ¿no? O como pasó en Estados Unidos hace muy poco, ¿no? O en Italia hace tampoco tanto, o en Marbella hace no mucho, ¿no? Pero no solo ocupando esos espacios, ¿no? Sino también interviniendo directamente en el poder legislativo, interviniendo directamente en las capacidades y los límites del poder, de los poderes judiciales, ¿no? Para perseguir según qué razones, ¿no? En las discusiones previas a la Agenda 2030 es muy interesante, dicho en una frase, ¿no? Demasiado simple, pero cómo desde el principio, desde todos los actores sociales, desde todos los países que tenían demandas, no sé cómo llamarlas ya, porque decir progresista es casi un eufemismo, ¿no? Pero desde el primer día en todas las discusiones había demandas que decían: no vamos a arreglar el problema del hambre, o el problema de la desigualdad, o el problema de la educación, o el problema de la exclusión, no vamos a arreglar ni del cambio climático si no hacemos algo con la desregulación de los mercados financieros, si no hacemos algo con la transparencia en el mundo fiscal internacional. Entonces, la respuesta de quienes gestionaban los debates, ¿no? Que al final son los que tienen el poder, la capacidad real, ¿no? De qué es pensable, qué es discutible, qué es decible y qué va a ser escribible en la declaración final, decían: ok, perfecto, estamos de acuerdo, eso son cuestiones sistémicas, empezaron a llamarlo, ¿no? Vamos a discutir de los temas primero y después abordamos las cuestiones sistémicas. Nos pasamos 3 años, las cuestiones sistémicas se llevaron a una cumbre que se llamó de financiación para el desarrollo y que en realidad fue para el desarrollo de la financiación, ¿no? Esos poderes económicos no solo cooptan los espacios públicos, también cooptan espacios privados que no les son propios. Si tenemos todavía una visión ingenua, clásica y antigua ya, ¿no? Pues que viene del siglo XVIII, ¿no? Las democracias aparecen cuando filosóficamente se piensa que la sociedad existe, que hay una entidad social. Y entonces nos hace falta algo que intermedie entre los individuos y el Estado, ¿no? Y entonces se crea la sociedad y de ahí se crean o evolucionan las ideas de igualdad ante la ley, de dignidad, etcétera, etcétera, que fundan de alguna forma la posibilidad de que históricamente nos gobernemos en términos de igualdad. Eso es una posibilidad histórica que apenas tiene 250 años, no tiene más. Y esa es la que está seriamente amenazada, porque por ejemplo yo he estado en reuniones en las que me he tenido que ir porque me han dicho que la representa, a pesar de que había personas de 130 países, de organizaciones de sociedad civil o de organizaciones sociales de todo el mundo, nos dicen que la representante que va a hablar en el plenario de la sociedad civil va a ser Melinda Gates. Y eso es un ejemplo claro de poder privado transnacionalizado, poder político privado transnacionalizado, ocupando espacios de lo que en nuestra configuración del mundo entendíamos como sociedad civil. Y lo más relevante de todo, ¿no? Tienen el poder, a lo mejor no de dominarnos desde el punto de vista de las conciencias individualmente, no, tienen el poder de establecer quiénes siguen las reglas comunes y quiénes no. La Agenda 2030, por supuesto, no incorpora, como casi todo en determinados ámbitos de Naciones Unidas, no incorpora ningún rango de obligatoriedad. Se habla de transformar los modelos de producción, se habla de transformar el crecimiento para que sea un crecimiento inclusivo, sostenible, duradero, incluyente, etcétera, etcétera, pero además de no decir cómo muchas veces,
nadie, ningún actor tiene ninguna obligación con respecto a la agenda. No es, ni mucho menos, un aparato legal, un aparato de regulación normativa, ¿no? Como sucede con la RSC, como sucede con un montón de aproximaciones, en las últimas décadas, ¿no? En las que de repente tenemos sujetos que tienen mucho poder, mucha capacidad de hacer cosas, pero a los que no tenemos el resto la capacidad de someterle a las mismas reglas a las que nos sometemos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, el antiguo contrato social, ¿no? Aquel que da lugar a la democracia, en el que dice que podemos formalizar una regla que nos sujete a todos por igual o que nos obligue, nos establezca una serie de derechos y obligaciones a todos por igual, resulta que ahora tenemos actores que tienen una capacidad de hacer, que son capaces incluso de evitar que haya normas para que ellos cumplan en los mismos términos, ¿no? Termino. Hay una reflexión que a mí me parece interesante y que espero que luego en el debate podamos discutirla un poco, ¿no? Y con lo que comenten Carmen y Gonzalo, y es que ante esa situación y ante esa distribución del poder hay una especie de respuesta que a mí me parece demasiado rápida, demasiado superficial o demasiado facilona, si queréis entenderme, ¿no? Y está cargada de buenísimas intenciones, ¿no? Que es la de construir antipoder, ¿no? Construir sociedades o espacios igualitarios donde de alguna forma transmitir una posibilidad que a mí me parece que es ficticia, que es falsa, y es la de una hipotética sociedad, un hipotético mundo sin relaciones de poder. Las relaciones de poder son las que constituyen la sociedad y los seres humanos nos relacionamos políticamente por eso. Por eso Aristóteles nos llamó zoon politikon, ¿no? No porque militemos en partidos ni nada de eso, ¿no? Sino porque no conocemos, igual que no conocemos al individuo, ni al de Friedman, ni al de Hayek, ni a Robinson Crusoe, porque no existe el individuo, no hay ser humano que no tenga madre, no hay ser humano que haya estado constitutivamente solo y que no haya vivido al revés constitutivamente en sociedad, de la misma forma no hay sociedad que no haya mostrado que está constituida de relaciones de poder. Por lo tanto, el desafío es más importante que el de sustituir a los que tienen el poder, o cuando hablamos de redistribuir de poder, pues hay que hablar de otras cosas que ahora no me da tiempo. Gracias.